Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. El 20 de noviembre de 1936 fue una fecha desoladora para el bando rebelde de la Guerra Civil. El asesinato de su más preclara enseña, no solo ideológica, sino también emocional, José Antonio Primo de Rivera, el único líder europeo conocido por su nombre de pila, al que desde entonces recordarían como el ausente. En una España dividida por la guerra fratricida, no sería el único crimen de ese día 20 de noviembre. Entre las víctimas de los dos bandos se produciría una extraña casualidad, unida por una de las sintonías más emocionantes y trascendentes de la Semana Santa española. La España Frente Populista asistía al asesinato de uno de sus dirigentes más carismáticos, el leonés Buenaventura Durruti, líder del sindicato anarquista CNT. Durruti atesoraba una larga carrera revolucionaria y delictiva, con atracos a bancos, asesinatos como el arzobispo de Zaragoza, y en la guerra se consolidó como el máximo dirigente de la llamada Columna Durruti. Se le atribuye la decisión de retirar a las mujeres del frente, con la demoledora frase que mataba más la sífilis que las balas. Y desde Barcelona impartía directrices en las que el asesinato de los contrarrevolucionarios era imprescindible. Las patrullas de control de Esquerra Republicana de Cataluña, CNT, UGT, el POUM y los anarcosindicalistas, con el beneplácito de la Generalitat de Cataluña, poseían listas de todas las personas que debían ser asesinadas. Durruti llegaría a decir que para hacer triunfar la revolución solo necesitaba una buena fosa común. Sería un periodo sangriento, y tras pasar por las checas o centros de detención, los allí llevados eran fusilados en las paredes de los cementerios, carreteras, calles, muros. Y Durruti se convertiría en el héroe libertario por excelencia, mito y leyenda para los milicianos de las columnas que batallaban en el frente contra el fascismo y también en la retaguardia anarcosindicalista. Durruti murió ese 20 de noviembre, no ejecutado por el bando enemigo ni en el fragor de la batalla, sino víctima de un disparo en la calle Isaac Peral de Madrid, cuyo origen todavía hoy sigue sumado en la incertidumbre. Su viuda exigiría una investigación que nunca llegó. La versión oficial, auspiciada por la propaganda Frente Populista, responsabilizaba a un francotirador fascista, pero estudios actuales desmontaron la falsa teoría de la bala fascista y apuntan a uno de sus compañeros, ya que el proyectil fue disparado a menos de 50 centímetros de distancia, deducido por la intensidad de la impregnación de pólvora en la prenda. Su propia nieta, Marta Durruti, dio incluso un nombre, el sargento José Manzana, que en ese momento le acompañaba y le disparó por la espalda. Vimos su cazadora de cuero. Le habían disparado a quemarropa. También están los testimonios del médico que lo atendió, Manuel Bastos. La herida atravesaba el abdomen y lesionó irreversiblemente importantes vísceras. Y cuando llegó al hospital, los que le acompañaban dejaron caer que los causantes habían sido sus propios secuaces. También se ha escrito que fue víctima de la policía secreta soviética, llamada entonces NKVD, y al conocerse la proximidad del disparo, llegó a contarse algo rocambolesco, que se disparó él mismo con su propio naranjero, que era un fusil ametrallador de tambor redondo que, por cierto, nunca portó. Otras teorías más prosaicas apuntan a que fue asesinado por no haber llegado a un acuerdo sobre el reparto del botín en el saqueo de los palacios de los duques de Alba, duques de Medinaceli y el marqués de Urquijo. Muy curioso resulta que dos grandes escritores hablaron sobre ello. Pío Baroja, que recogió en sus memorias que había sido disparado por alguno de los que iban en su tropa, y Ramón J. Sender, que reconoció haber mentido sobre el origen fascista del disparo en el obituario que él mismo había escrito.
Fuera como fuera, el cuerpo de Durruti fue trasladado a Barcelona y expuesto en la casa de la CNT FAI. Con el cambio habitual de los nombres de calles por nombres antifascistas, a partir de este momento la vía layetana se llamó Durruti. Su féretro fue cubierto con una bandera roja y negra. Era un día lluvioso de noviembre y su sepelio se recuerda como de los más concurridos del siglo. Se cuenta que cerca de 500.000 de personas inundaron los aledaños y calles por donde pasaba la comitiva camino del cementerio de Montjuïc. Banderas antifascistas, responsables políticos, sindicales y militares. Entre ellos, Companys con Morera, García Sandino, Pi Sunyer, García Oliver, Montseny, Nin y entre otros el cónsul de la URSS, Obesenko, milicianos de la FAI y el Pont a caballo y la Guardia Urbana que rendían honores al luchador anarquista. Todos los sindicatos de la CNT, agrupaciones de la FAI, comités de las Juventudes Libertarias y de las Mujeres Libres seguían la comitiva, y detrás de ellos miles de trabajadores con pancartas de venganza. Se ha escrito que su entierro auguraba que con Durruti se enterraba la Revolución Española, y pronto comenzarían las grandes matanzas que emprendieron contra ellos socialistas y comunistas. Dos bandas de música iban interpretando el himno anarquista Hijos del Pueblo, la canción más emblemática del anarcosindicalismo junto a la conocida A las barricadas. El mismo día, a la misma hora, el bando Frente Populista asesinaba a un músico, su nombre Manuel Font de Anta. Nacido en 1899 en Sevilla, había estudiado con los maestros de capilla de la Catedral de Sevilla y había tenido como profesor a Joaquín Turina. Posteriormente, había ampliado sus estudios en Nueva York y París, donde frecuentó a Manuel de Falla. Pertenecía a una gran saga musical. Su abuelo, José Font Marimont, era un militar y músico, director de la banda del Regimiento Soria número 9 de Sevilla, y fue el primer músico que realizó una marcha específica para la Semana Santa. Quinta Angustia, de gran importancia, pues estableció un estilo que sería seguido por compositores posteriores. Su padre fue el compositor Manuel Font, fundador de la Banda Municipal de Sevilla, y su hermano, el violinista y compositor José Font, formado en Bruselas. Ambos hermanos, además de componer, daban conciertos por toda Europa y América. Su padre rogó a su hijo Manuel que compusiera una marcha para Nuestra Señora de la Amargura de Sevilla, pero inmerso en una vorágine de conciertos y ocupaciones, nunca cumplió el encargo. Y en 1919 recibía una carta que incluía 4 pequeñas fotografías de la Dolorosa de San Juan de la Palma, ataviada de hebrea, como las que colgaban en un pequeño bar cercano a la sede de la Hermandad de la Amargura. Y una pregunta acompañaba las fotografías. Ya que a mí no me haces caso, ¿serías capaz de negárselo a la Virgen que te mando? Y estas 4 imágenes le inspiraron a componer lo que él llamó poema sinfónico en forma de marcha fúnebre. Y desembocaría en la archifamosa Amarguras, la marcha procesional sin cuyos sones no podría concebirse la Semana Santa sevillana, andaluza y española. Pero curiosamente, al igual que la muerte de Durruti, la autoría de Amarguras se sumió en la incertidumbre. ¿Fue colaboración de los 2 hermanos? Lo cierto es que solían trabajar de forma conjunta para atender los encargos, ya que estaban en la cresta de la ola y eran muy requeridos. Amarguras la remitirían a su padre, y este la instrumentó para orquesta y banda. Sería, por tanto, una coautoría de los 3 músicos, el ideólogo e instrumentista Manuel Font Fernández y sus hijos Manuel y José Font de Anta. Otros barajan que, cotejando con otras composiciones, la obra es sin duda solo de Manuel, aunque José le hubiera hecho algunas sugerencias al piano. La partitura original está firmada por Manuel, y hay una carta manuscrita sobre el regalo que se le hizo, ya que no cobró, y que terminaba con «por la marcha que yo compuse». La última teoría es que el autor fue, como consta en los registros, José,
pero quise darlo todo el mérito a su hermano Manuel, cuya muerte convertiría en mito. Manuel era católico, pero llevaba una vida un tanto atípica y casi cinematográfica. Tenía una familia oficial en Sevilla, pero también otra en Tomelloso, con 4 hijos ilegítimos, y una tercera familia en Madrid, en la que había nacido Juan Font Torró. A Manuel el músico no se le conocía afiliación política, pero sí a la de este hijo, Juan, de 18 años, activo militante del Sindicato Español Universitario, dependiente de Falange Española de las Jons. El fatídico 20 de noviembre fueron a buscar a su domicilio chequistas del Partido Comunista. Al abrirles la puerta, el músico negó que el hijo estuviera en casa. Los milicianos hicieron un registro, lo encontraron y se lo llevaron detenido. Y como represalia por haberles mentido, también se llevaron al padre. Y cuando eran trasladados en una camioneta hacia el paredón de fusilamiento, el hijo se tiró y logró escapar. En cambio, el padre no pudo. Otros cuentan otra historia, que cuando los milicianos aporrearon la puerta, el padre dijo al hijo: «¡Corre, escóndete!». Y cuando le preguntaron por Juan Font, el compositor respondió: «Soy yo», y se lo llevaron inmediatamente. La historia acabaría de la misma manera. El músico caería acribillado en las tapias del viejo estadio de Chamartín. Al día siguiente del óbito de ambos, de Font y de Durruti, 21 de noviembre de 1936, sonaba la marcha Amarguras. No era la calle Sierpes de Sevilla, ni en parte de la carrera oficial, sino en el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Sonaba Amarguras, sin incienso ni imágenes bajo palio, y sin saetas. Milicianos con pistolas arropaban el féretro tapado por una bandera roja y negra. Durruti estaba recibiendo sepultura, y un grupo de músicos no interpretaba un himno libertario, sino esta marcha procesional. No sabían que el autor había sido asesinado a la misma hora y en la misma ciudad en donde había caído su líder. Durruti, como buen anarquista, era ateo, pero le gustaba la música de la Semana Santa. Y su marcha favorita era Amarguras, porque Amarguras es el paisaje sonoro de la Semana Santa, tan perfecto, tan hecho para el dolor, que hasta servía para este funeral. Cuentan las crónicas que aquel noviembre del 36 los milicianos se estremecían con sus notas, evidentemente sin saber que era la melodía que acompañaba a las vírgenes en su camino de duelo. Paradójicamente, vírgenes como las centenas que habían profanado en las iglesias españolas de norte a sur y de este a oeste en la fatídica furia anticlerical. A finales de los años 30, Amarguras se fue divulgando y convirtiéndose en uno de los referentes de la Semana Santa española. Y hoy es la marcha procesional más grabada. Desde la Orquesta Filarmónica de Londres a las Hermanas de la Cruz, Bienales de Flamenco de Sevilla, a Órgano o la propia familia Morente. Y ha formado parte de audiovisuales como La Semana Santa de Gutiérrez Aragón o Cuéntame, musicalizando el entierro de Carrero Blanco. Pero ¿por qué se eligió Amarguras en el entierro de Durruti? Se cree que por Helios Gómez, un artista trianero anarquista, gitano y aprendiz de alfarero y pintor en la fábrica Picman de la Cartuja, que había sido nombrado miliciano de cultura en la columna Durruti. Y por ello se le encargó el preparar su entierro y fue quien diseñó la escenografía del sepelio y la banda sonora. ¿Y qué mejor música para despedir a Durruti que la que acompañaba a las dolorosas de su Sevilla natal? Su intensidad dramática y emotiva no tenía parangón. De hecho, Amarguras estuvo en un triste sonar en la escena final de la película La Triste, con la muerte heroica del último tercio de Rocroi, espléndidamente pintado por Ferrer Dalmau, aunque al final eligieran por su cadencia la madrugada.
Se cuenta que las palabras de Durruti eran poesía revolucionaria en acción, y los acordes de Amarguras de Font se han calificado como el paisaje sonoro más estremecedor del dolor. Y los cuerpos de ambos caían el mismo día, en la misma ciudad y a la misma hora, el 20 de noviembre de 1936. La obra cumbre del patrimonio musical cofrade unía a ambos en una extraña vuelta de tuerca. Los más religiosos afirman que ese día sonó la marcha en una pirueta mágica, en un entorno incomprensible, porque el cielo quería acompañar al autor de su marcha más insigne. Y la gesta de la marcha procesional de Font asomó entonces, y sigue vigente hoy, porque no es solo una partitura que transmite como ninguna el dolor de la Virgen y la heroicidad de la muerte de Cristo, es la partitura. Y la gesta de Amargura es haber trascendido en el tiempo, el desvincularse de lo inmediato para entrar en las esferas místicas de la devoción y emoción en las que se resume el alma de la Semana Santa de España. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.